Un ejemplo muy básico, y disculpen que haga remembranza a mi niñez, pero un ejemplo muy básico y yo creo que a la mayoría de ustedes les pasó cuando convivieron con muchos hermanos o con hermanos, y es cuando el juez disciplinario de la época, y me refiero a papá y mamá, nos citaba a una audiencia pública y nos emitía un castigo, porque el hermanito menor puso una queja. Analicemos esto desde el punto disciplinario. Entonces el juez disciplinario muchas veces imponía el castigo sin darme la posibilidad a mí como investigado de contradecir lo que dijo mi hermanito pequeño. Entonces miren que en este caso la injusticia a veces era grande. Nos castigaban por algo que yo no tuve la oportunidad de contradecir, ¿sí? Entonces, esto trasladado al derecho disciplinario no es otra cosa que la prevalencia de los derechos del investigado, en este caso del principio de contradicción, necesaria para poder rebatir o debatir procesalmente todas esas pruebas que van a ser incorporadas al proceso disciplinario. Ahora bien, pasemos entonces al artículo 17, el principio de proporcionalidad. En cuanto a este principio, se establece que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley. Entonces, cuando nos adentramos en este principio de proporcionalidad, debemos tener en cuenta que la aplicación de este principio, también llamado de razonabilidad, ha ido conquistando progresivamente y paulatinamente cierta relevancia en la jurisprudencia constitucional de la mayoría de ordenamientos jurídicos, y en este caso Colombia no es la excepción, pues el poder punitivo del Estado, ese ius poniendi, debe seguir los límites propios del principio de proporcionalidad para evitar arbitrariedades, para evitar desproporción en la aplicación de una sanción. Es por ello que al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-872 del 2003 ha sostenido que el principio de proporcionalidad comprende tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El primero se refiere a que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. El segundo, que la medida legislativa debe ser lo más benigna posible con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. Y la tercera, alude que la intervención en el derecho fundamental intervenido deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Es por ello que el principio de proporcionalidad realza también una importancia, como lo decía inicialmente, para evitar esas arbitrariedades a la hora de imposición de las sanciones. Bueno, este principio de proporcionalidad hace parte de ese conglomerado de la legalidad de la actuación disciplinaria, de la legitimidad de la actuación disciplinaria. Es importante entonces que el juez disciplinario tenga un límite en la aplicación de las sanciones, que esas sanciones no sean exorbitantes y que no sean coherentes y proporcionales a la conducta cometida. Eso debe ir de la mano. La proporcionalidad de la sanción debe ir ajustada a ese agravio que tuvo los principios de la administración pública enunciados en el artículo 209. Es importante entonces limitar a través del principio de proporcionalidad de pronto posibles arbitrariedades del juez disciplinario. La sanción debe ser necesaria para poder cumplir con esa finalidad, pero no desproporcionada, no más allá de lo que está estipulando. Y ahí es necesario que cada juez disciplinario actúe con la mayor seriedad, con el mayor compromiso y especialmente con la mayor objetividad y legitimidad en sus actuaciones. Debo decir también de que bajo este principio de proporcionalidad, el artículo 40 de la ley 1015 establece unos componentes, unos elementos de la graduación de la sanción.
estipulan unos agravantes, por decir así, unos atenuantes. Estos criterios de la graduación de la sanción están enfocadas a determinar que si dos funcionarios cometieron la misma sanción, no puede ser aplicable la misma sanción si uno no tiene ningún antecedente disciplinario, si nunca ha sido sancionado en toda su vida institucional, y por el contrario otro tiene dos sanciones. Debe partirse entonces del principio de proporcionalidad la imposición de la sanción, que no debe ser igual. No debe ser lo mismo la comisión de un delito culposo como un accidente de tránsito o homicidio a la comisión de un delito por parte de un servidor público de homicidio con dolo, no culposo, dolo, utilizando uniformes, haciendo actuaciones al margen de la ley, ilegales, utilizando el armamento de dotación. Esos elementos de graduación de la sanción deben ser mucho más severos que alguien que ocasiona un homicidio en un accidente de tránsito denominándose culposo. Este no tuvo la intención de cometer el ilícito disciplinario, y este tuvo la intención de cometerlo. Si vemos, la falta disciplinaria establece para ese delito una tasación dentro de la sanción, pero yo debo como operador disciplinario establecer esa graduación y proporcional. La proporcionalidad es importante a la hora de aplicar estas dos sanciones, a pesar de que ambos hayan cometido un homicidio. Seguiremos entonces con el artículo 18, que nos habla de motivación. En cuanto a esto, el código establece que los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados, atendiendo los principios de razonabilidad y congruencia. Ante esto, es claro que la aplicación de una sanción disciplinaria no puede obedecer a un simple capricho del operador disciplinario. El operador disciplinario debe ser responsable a la hora de emitir un fallo disciplinario, a la hora de emitir una sanción disciplinaria. Es por eso que se exige esa motivación, y dentro de la motivación es importante denotar que debe estar plenamente argumentado, fundamentado, cuáles fueron esas razones de hecho y de derecho que tuvieron para imponer esa sanción determinada. Dicho de otra forma, todos los preceptos normativos violados, analizados con base en las pruebas recolectadas, con base en todo el estudio de los descargos, de los alegatos de conclusión, para llegar a una conclusión final que es la sanción. Pero no puede ser por mero capricho, debe ser una sanción aplicable con base en toda la verdad procesal. Ante esto es importante recordar que hay una verdad real y hay una verdad procesal. La verdad real es lo que realmente ocurrió, y la verdad procesal es lo que realmente se probó. La fundamentación o la motivación de las actuaciones disciplinarias, de fallos finales o de autos interlocutorios, hacen referencia a la obligación, al deber que tiene el juez disciplinario de motivar todas sus actuaciones. Y para esto es importante tener en cuenta el actual Código Disciplinario Único, que en el artículo 170 establece unos requisitos, y para eso me voy a centrar en el numeral 3, numeral 4, numeral 5, numeral 6, que hablan de esos requisitos, numeral 7 y 8 inclusive, que hablan de esos requisitos para la motivación de las pruebas. En cuanto al numeral 3, nos habla de que el análisis de las pruebas en que se basa. Yo como operador disciplinario debo tener en cuenta un juicioso análisis de las pruebas que utilicé para tomar una decisión. El numeral 4 de ese artículo 170, la ley 734 del 2002, establece el análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieran sido presentados, tal como lo mencionaba anteriormente. El numeral 5 nos habla de la fundamentación de la calificación de la falta. ¿Por qué califiqué esa falta y no otra? El 6, el análisis de la culpabilidad, si la falta fue cometida con dolo o culpa, y si fue con una culpa gravísima o una culpa grave. La 7, las razones de la sanción o de la absolución. Y por último, ese numeral 8 del artículo 170 del Código Disciplinario Único, la exposición
fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. De esta manera, se puede decir que si el fallo disciplinario no cumple estas prerrogativas instituidas en el numeral 3 al numeral 8, podría decir que puede ser un motivo de una nulidad, porque el fallo no fue motivado, porque no cumplió con esas reglas sustanciales que son necesarias para la emisión de un fallo disciplinario. Dicho de otra forma, es deber, como lo decía anteriormente, de cada juez disciplinario, pero también es deber del investigado exigir eso en el caso que le toque interpelar o realizar la apelación de esa decisión. ¿Por qué? Porque si el juez disciplinario no me explica, no me fundamenta, no me proporciona esa información de cómo me sancionó, yo no voy a tener elementos para poder analizar en el momento de la apelación. Ahí debe existir una lealtad procesal por parte del juez disciplinario encargado de aplicar la sanción. Entre más elementos me den a mí del por qué me cometí la sanción, puedo llegar yo a aceptar la sanción. Sí, cometí la infracción y la acepto. Pero por el contrario, si hay falencias en esa fundamentación, en ese principio de motivación, yo tendré entonces la posibilidad de asistir al juez de segunda instancia para poder hacer valer mis derechos, de poder conocer por qué se me emitió una sanción. A veces en los fallos disciplinarios, cuando uno lo lee, los jueces disciplinarios son muy dados a decir: está plenamente probado, el disciplinado cometió la infracción, y cuando uno analiza la parte probatoria no es congruente lo que se está aseverando de que se comprobó, que se demostró, que se llegó a, más allá de toda duda, demostrar que en efecto el investigado demostró la conducta disciplinaria que se le endilga, pero probatoriamente no está. Entonces el fallo disciplinario debe tener una perfecta armonía y una coherencia absoluta entre lo que está demostrado y las razones de la sanción, porque todo esto debe ser en congruencia con todos esos elementos que nos trae el artículo 170 de la ley disciplinaria. Y por favor, ténganlo en cuenta, que Dios no quiera estemos en un momento inmersos en una investigación disciplinaria. Es importante tener en cuenta los requisitos que debe tener ese fallo disciplinario de acuerdo a la motivación. Ahora bien, seguiremos entonces con el artículo 19. Ese artículo 19 nos hace referencia al derecho de la defensa, uno de los pilares más trascendentales, igual que de contradicción, a la hora de estar inmersos en una investigación disciplinaria. El disciplinario de la Policía Nacional dice en su artículo 19 en cuanto al derecho de defensa lo siguiente: durante la actuación disciplinaria, el investigado tendrá derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor, así deberá procederse. Cuando se declare persona ausente, debe estar representado a través de un defensor de oficio, quien podrá ser un estudiante de consultorio jurídico. Ante esto, pues eso, como les decía, se constituye uno de los pilares fundamentales dentro de una investigación para poder ejercer mi defensa, que junto con el derecho a contradicción para mí son de los más importantes, sin menospreciar los demás, pero para el tema investigativo o para ejercer esa defensa técnico-material. De hecho, explicaré la diferencia entre defensa técnica y material. La defensa material es la que realiza el propio investigado. Con sus vastos conocimientos o con sus pocos conocimientos, él decidió que se va a defender él mismo. A eso se le conoce como una defensa material. Lo otro hace referencia a la defensa técnica, y es cuando yo contrato los servicios de un abogado titulado, y ese abogado titulado vela por mis derechos, vela por mis garantías y ejerce, digamos que ese poder que yo le confiero totalmente, cabalmente para la garantía de mis derechos y pues para tratar de sacarme avante y favorable dentro de esa investigación. Es importante también tener en cuenta que a veces se presentan actuaciones dilatorias por parte de los investigados, y en mi experiencia dentro de audiencias públicas disciplinarias veía que a veces el investigado se presentaba con el abogado
defensor, el abogado de confianza, pero en determinado momento a la hora de rendir descargos renunciaba a su poder y solicitaba al juez disciplinario que le confirieran un abogado de oficio. Entonces tocaba otra vez suspender la audiencia para continuarla posteriormente y llegaba otra audiencia mientras se conseguía el abogado de oficio o el estudiante de consultorio jurídico, y llegaba y se programaba una nueva audiencia en 15, 20 días según el caso de la agenda del inspector general. Se programaba la nueva audiencia, se daba iniciación a la nueva audiencia ya con el abogado de oficio, y el investigado alzaba la mano y decía que no le parecía apropiado ese defensor de oficio y que más bien iba a contratar, que iba a ver cómo ubicaba los recursos necesarios para contratar un nuevo abogado de confianza. Y esto pues tampoco puede permitirse por parte del despacho, y es esas acciones o actuaciones dilatorias por parte del investigado que lo que busca es que se vaya postergando en contrariedad de ese principio de celeridad de la actuación disciplinaria. También es importante en cuanto a esto, a manera de información, que se pueden utilizar, como la misma norma lo establece, los estudiantes de derecho que están realizando consultorio jurídico, aunque este tiene un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente radica en que en consultorio jurídico las universidades generalmente envían a los que están en su último consultorio, y este último consultorio puede durar 6 meses. Pero la investigación disciplinaria puede durar 5 años. Entonces, esa persona escasamente alcanza medio a estudiar el proceso cuando asistió a una audiencia, y ya para la próxima audiencia ya ha terminado su consultorio jurídico y no hay esa defensa material que se pueda realizar, o técnica, disculpen, que se pueda realizar por parte de ese abogado cuando es a través de abogado de oficio, utilizando estudiantes de consultorio jurídico. Ese es uno de los inconvenientes que presenta. Además, no es lo mismo el conocimiento que pueda tener un consultorio jurídico a un abogado de confianza que ya puede tener años de experiencia y de conocimiento en el tema disciplinario. Vamos ya finalizando. Pasamos entonces al artículo 20 de 21, que son principios. El artículo 20 nos hace referencia a la aplicación de principios e integración normativa. Dice el código: en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley, entendida como Ley 1015 del 2006, y la Constitución política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y lo dispuesto en los códigos disciplinario único, contencioso administrativo, entiéndase Código Disciplinario Único, próximamente Código General Disciplinario, entiéndase Código Contencioso Administrativo como Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominado CEPACA, penal militar para esas faltas cuando son cometidas originariamente del servicio y con ocasión al mismo, Código de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en cuanto a imposición de multas y demás, y en lo que sea compatible con la naturaleza del derecho disciplinario. Como hemos visto hasta el momento, hay una jerarquía, por decir aquí, inmersa dentro de la aplicación de los principios e integración normativa, y prevalece siempre entonces el mismo código. También prevalece la Constitución, y muchos de estos artículos que hemos visto guardan perfecta armonía con la misma Constitución, la mayoría con el artículo 29, el artículo primero de la dignidad humana, pero también con el derecho convencional internacional. Y de hecho lo reconoce que los tratados reconocidos previamente por las naciones, que casi son muchas de las naciones que han ratificado y aprobado dentro de su normatividad interna tratados internacionales. Es el caso de Honduras en el artículo 15, 16 y especialmente el 18 de la Constitución de la República de 1982, refiere a los tratados internacionales como derecho interno siempre y cuando hayan sido ratificados. Y así Perú no es la excepción, dentro de su propia constitución avala el reconocimiento de tratados internacionales siempre y cuando estén debidamente ratificados y aprobados por el legislativo o por el ejecutivo en algunos casos especiales.
Esto para decir entonces que el derecho convencional de los tratados, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, hacen parte integral del derecho interno de las naciones. Para esto es importante mencionar entonces que cuando haya una contrariedad entre un principio de una ley, prevalecerá la Constitución, y la Constitución debe estar acoplada a todos esos tratados internacionales de prevalencia de los derechos humanos. Derecho a la defensa, derecho a controvertir las pruebas, a conocer las pruebas, a la dignidad humana. Es importante entonces que dentro de este artículo o principio de aplicación de los principios e integración normativa se tengan en cuenta en ese orden todas las disposiciones que pueden llegar a tener injerencia en el derecho disciplinario. Es el caso también de que más adelante vamos a ver el principio de especialidad, pero yo primero miro las normas especiales y después, si no está esa falta disciplinaria como norma especial, me remitiré a las normas generales de los servidores públicos. En este caso, y para la fecha de hoy, ley 734 del 5 de febrero del 2002. Posiblemente en un futuro, a partir del 21 de julio del 2021, entrará en vigencia la ley 1952 del 28 de enero del 2019. Entonces miren que por remisión a otras normas también se puede dar, pero esto lo explicaremos más concretamente en el artículo número 21, que hace referencia al principio de especialidad. En cuanto a esto, es necesario indicar que el régimen disciplinario establece que en desarrollo de los postulados constitucionales, el personal policial le serán aplicables las faltas y sanciones de que trata este régimen disciplinario propio, así como las faltas aplicables a los demás servidores públicos que sean procedentes. Entonces, para esto es importante indicar que cuando un funcionario de la policía comete una infracción disciplinaria, está inmerso en una conducta disciplinaria que atente contra su régimen, entonces lo primero que debe hacer el operador disciplinario es determinar que esa conducta esté dentro del régimen disciplinario especial y propio, llámese en estos momentos ley 1015 del 2006. Va a mirar en todo el conglomerado el listado de faltas gravísimas instituidas en el artículo 34, pasa al conglomerado de faltas del artículo 35 que hace referencia a faltas graves, y finalmente examina las de faltas leves del artículo 36. Ahora bien, si no encuentra que esa conducta se puede encajar en una de esas faltas disciplinarias de su régimen propio especial, entonces pasará a analizar todo el conglomerado de todo el conglomerado de faltas y conductas enumeradas en este momento en la ley 734. Mirará esos derechos del 33, 34 de deberes, 35 de prohibiciones, y seguirá con remisión del artículo 37 de otras faltas de la ley 1015 a poder acoplar, por decirlo así, adecuar normativamente una falta disciplinaria que se encuentra en el Código Disciplinario Único y, como les decía, en un futuro en el Código General Disciplinario. A esto hace referencia al principio de especialidad. Primero busco en el régimen especial, si no lo encuentro, luego sí voy a buscar en un régimen diferente. Con esto hemos terminado la intervención del día de hoy. Espero haber sido muy explícito, explicativo. Trato de alejarme un poco de la retórica y términos rebuscados para que sea una clase muy entendible, para que no se utilicen términos anfibolescos, dicotomescos, y ustedes queden con dudas y los obliga a buscar a un diccionario. La idea es no adornar el discurso retórico con estas palabras muy técnicas de los abogados y tratar de hacer una clase muy didáctica y a la vez entendible y para ustedes. Entonces, les deseo excelente día, que tengan éxitos en todas sus actuaciones.
y que de la mano de Dios vamos a salir de estas difíciles situaciones que estamos viviendo actualmente, y que recuerden que el único limitante para la obtención de sus objetivos está en usted mismo. Si usted se propone y le pone empeño, disciplina, berraquera, como dicen en mi tierra, muy posiblemente va a lograr los objetivos. No se dejen a veces defraudar por la comisión de errores. De los errores, como les decía, también se aprende. Entonces, esos errores simplemente nos ayudan a perfeccionar las herramientas que estamos utilizando para obtener ese propósito, para culminar satisfactoriamente en forma eficaz el cumplimiento de nuestros objetivos. Siempre que caigamos, nos levantamos y seguimos adelante. Dios me los bendiga, cuídense mucho y que tengan un feliz día.